Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien. La honra y la gloria sea para nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? El día de hoy, amados hermanos, les traigo un tema bajo el título La gracia de Dios. Pero antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes esta hermosa palabra que la vamos a encontrar en Efesios 2:1, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué hermoso, hermano. Es maravilloso cuando sabemos que dependemos y que nuestra vida espiritual, física, carnalmente, depende de uno solo, aquel que murió en la cruz por nosotros. Ahora bien, hermanos, la gracia de Dios, podríamos, am, hermanos, leer muchos textos bíblicos que hablan sobre esto, pero el día de ahora me quiero enfocar en una historia en el libro de Hechos, ¿verdad? La Biblia nos dice, hermanos, que hubo un hombre que era tan malo, era despiadado totalmente, ¿verdad? Era un hombre, hermanos, que no tenía lástima, no sentía lástima por los cristianos, no sentía lástima por entregarlos, por torturarlos, etcétera, ¿verdad? Y para esto, hermanos, vamos a leer Hechos 8:3 y dice: Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Quién era Saulo? Saulo era un persecutor de la palabra, del evangelio. El hombre era tan temible y en esa época de que es mencionado aquí, él era joven aún, era joven, ¿verdad? Él era tan temible, hermanos, que le decían el temor del siglo primero. ¿Por qué? Porque como le repito, era malo, era arrogante, ¿verdad? Era despiadado con los cristianos. Mas, sin embargo, lo crean o no, esta persona alcanzó la gracia de Dios. ¿Y a qué quiero llegar con estos hermanos? Que la gracia de Dios es para todos, no hay excepción, no hay excepción de persona. Jesús mismo lo dijo, Él vino por injustos, por pecadores, por enfermos, por esa gente vino Él, ¿verdad? Ahora, hermanos, continuemos leyendo y vamos a Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hermanos, es incomprensible la maldad que habitaba en el corazón de Saulo. Él realmente buscaba los medios para oprimir a los cristianos, a aquellos que llevaban el evangelio de Jesucristo. Pero como vuelvo y le repito, hermano, la gracia de Dios lo alcanzó. Continuemos leyendo y dice: y más adelante, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, dejémoslo hasta ahí. Miren, hermanos, aquí vemos dos cosas muy importantes. El hombre, hermano, estaba cegado de ira, de odio, de maldad contra aquellos que predicaban el evangelio de Jesús. Pero también vemos la misericordia de Jesús. Cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llama por su nombre. Y esto es lo más hermoso de la gracia de Dios. Esto es lo más maravilloso. La gracia de Dios, algo inmerecible, algo que no merecemos por cómo somos.
Y ustedes pueden decir en la actualidad, no, pues ese hombre malo, porque con una mala mirada ya decimos, no, que el Señor lo reprenda, que el Señor la reprenda. Él no merece la gracia de Dios, no merece el perdón de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para tirar juicio contra los demás? Miren, vemos aquí el ejemplo. Jesús lo llamó diciéndole, Saulo, Saulo. No le dijo, tú pecador, o tú hombre malvado, o tú hombre que persigue a mi pueblo. No, lo llamó con respeto, lo llamó con amor, lo llamó por su nombre. Hermanos, es maravilloso saber que somos partícipes de algo tan hermoso como eso. A veces cuando nosotros pecamos, hermanos, no nos acercamos más a Dios, nos alejamos más. Puede ser por vergüenza, por arrepentimiento, pero el arrepentimiento nos lleva a Él, no nos aleja de Él. Y tenemos que entender esto muy importante, hermanos. Cuando Pedro negó a Jesús y Judas vendió a Jesús, los dos tomaron acciones diferentes. Pedro vino a Jesús y le pidió perdón y se arrepintió. Y continuó con su vida después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Sirviendo en el Evangelio. Pero Judas, hermanos, ¿qué pasó? Él a lo mejor se arrepintió, pero no tomó la decisión correcta. Tomó la decisión que carnalmente para él era la correcta, ¿verdad? Y decidió terminar con su vida. Ok, hermanos. A veces, hermanos, lamentablemente nos comportamos más como Judas y no es que literalmente terminamos con nuestra vida. Quizás no vida física, pero sí vida espiritual, ¿verdad? Porque nos apartamos de Dios a veces en cuando ya no podemos más. Y cuando ya no podemos más es cuando más cerca debemos de estar de Él, como Job. Eso es magnífico, hermanos. Reconocer lo que tenemos por gracia, no porque nosotros seamos, no porque nosotros hagamos, no, es por la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo muy, muy hermoso, hermano. Vemos también, hermanos, que este sujeto Saulo después terminó siendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Uno de los exponentes grandes del Evangelio de los inicios, ¿verdad? Después de la muerte de Jesucristo. Hermanos, esto es impresionante. Un hombre malo, un hombre egocéntrico, despiadado, que no creía en Jesús, terminó profetizando el Evangelio de Jesús, ¿verdad? La gracia de Dios lo alcanzó a él, aún él no siendo merecedor, pero ninguno lo somos, hermanos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, debemos entender que nuestro propósito también es recibir la gracia y sí, aunque no estemos obligados a nada, ¿verdad? Debemos compartir el Evangelio. Pero ¿qué pasa? A veces no compartimos el Evangelio. ¿Por qué? No lo compartimos por vergüenza, por no incomodar a nuestros vecinos, por no incomodar a nuestros hermanos, por no incomodar a nuestros padres. Por eso a veces no lo compartimos. ¿Y por qué? Porque nos interesa más la opinión de las personas que la opinión de nuestro Padre Celestial. Hermanos, toda nuestra vida es pasajera y tenemos que grabarnos eso en nuestro corazón. Estamos viendo lo que sucede en Nigeria. Hay muchas personas en estos momentos siendo masacradas, ¿verdad? Por compartir el Evangelio. Pero esas personas toman la gracia de Dios y la ponen en su corazón como un tesoro valioso e importante. ¿Y qué hacen? Se arriesgan, hablan de las maravillas, de la gracia del Señor, del Evangelio de Jesucristo. Y no temen porque saben que morir en Cristo es ganancia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, un hombre puro,
un hombre sin mancha de pecado, se entregó por nosotros. Pero ¿saben qué es lo más lindo y lo más especial de todo esto? Que cuando Jesús murió en esa cruz, hermanos, Él ya nos había visto. Cuando Jesús estaba siendo clavado, Él estaba soportando todo eso por nosotros. Y aunque nosotros no habíamos nacido aún, Él ya nos había visto. Él ya nos conocía. Él murió por ustedes, por mí. Y eso es lo más maravilloso, hermanos, porque a veces nos negamos a recibir algo tan hermoso, porque a veces nos aferramos más a disfruto el hoy y el mañana veremos. Hermanos, no, el tiempo está agotándose cada día más, cada segundo más. Es una bendición todavía poder decir, voy a ir a la iglesia, o poder decir, inmerecidamente, pero tengo la gracia de Dios en mi vida. Hermanos, lamentablemente hay otras personas que no han tenido el privilegio de decir eso porque se les acabó el tiempo, porque desaprovecharon las oportunidades. Y eso es muy triste, porque todo es pasajero. Pero la verdad de las cosas es que un día, ¿verdad? Nos iremos de este mundo a salvación eterna o a condenación eterna. Y aunque son palabras muy duras de procesar, es la verdad, hermanos. Tenemos que ser conscientes de eso. Es muy hermoso, hermanos, compartir con ustedes algo tan maravilloso como esto. Es muy hermoso, hermanos, poder saber de que este personaje Saulo terminó siendo, como le repito, un máximo exponente de la palabra. Pablo, ¿verdad? Es maravilloso las cosas que Dios hace con uno. Y a veces, y casi todo, es para nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos nos entendemos, pero Él nos conoce perfectamente. Él nos entiende perfectamente porque creación de Él somos. Y eso es lo bonito, hermano. Reconocer y saber que solo hay un camino, solo hay una verdad, hay una sola luz, hay una sola vida y ese es Jesucristo, que Él vive y vivirá por los siglos de los siglos a la diestra del Padre, dice la palabra. Y eso es hermoso, hermano. Tenemos que también saber que a veces en los peores momentos, hermanos, Él está ahí, porque Él prometió estar ahí todos los días de nuestra vida. Somos personas nuevas en Él, pero no por esto debemos creernos perfectos, porque no es así, hermano. Y hay dos cosas muy importantes. La primera, no necesitamos ser perfectos para venir a Cristo o para tener su gracia inmerecida, porque realmente no la merecemos. Y la segunda es que nunca seremos perfectos. Jamás seremos perfectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hermanos, si 20 años yo estoy en iglesia, no significa que yo soy perfecto. Significa que estoy mejorando cada día, cada año, cada mes. Pero la perfección solo es de uno y es el Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Y debemos entender eso, hermanos. Debemos entender que por algo se llama gracia inmerecida, porque no la merecemos, porque le fallamos a Dios cada día. Y si usted es uno de los que dice, de los que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo y dice, no, es que yo soy muy pecador, soy muy pecadora, no, ninguno lo merecemos. Y yo se los digo por experiencia, que si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo no estaría aquí hoy hablándoles del Evangelio de Cristo, de la gracia de Dios, porque su gracia me alcanzó a mí también, así como a Saulo. Y sé que a muchos de mis hermanos en Cristo también. Y eso es lo maravilloso. No tenemos que hacer nada, solo tenemos que escuchar cuando Él llama nuestro nombre, como cuando llamó a Saulo. Saulo, Saulo.
Lo llamó por su nombre, lo llamó por su... Pero veamos más adelante. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él escuchó el llamado, se dispuso a obedecer el llamado, le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Con obediencia, con temor. Hermanos, es muy importante eso, ¿verdad? La gracia lo alcanzó, pero él también puso de su parte para ser partícipe de esto. Él puso de su parte, él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces tenemos la gracia de Dios, pero más allá de alegrarnos por tenerlo, pareciera que nos enojara tenerlo, que nos afectara tenerlo. Y no debería ser así, hermanos. Pongamos atención en eso, hermanos. Hermanos, para mí ha sido un privilegio grande poder compartir con ustedes este mensaje tan hermoso. Espero que puedan meditar en ello, también como se los comuniqué antes, ¿verdad? Esto lo pueden leer en el libro de Hechos. Les recomiendo, hermanos, estar siempre en oración, orando unos por otros. Yo estoy muy agradecida con Dios, estoy muy contenta de que Él me haya visto, de que Él me haya rescatado de las garras del pecado, ¿verdad? Y también, hermanos, estoy muy agradecida con ustedes, ¿verdad? Estoy muy agradecida porque están formando parte de este canal que es importante porque podemos escuchar, compartir la palabra y aprender juntos. Y eso es bonito, con todo obviamente relacionado a Dios y a la verdad. No nos abstengamos, hermano, por el que dirán, por a esta persona no le va a gustar, a esta persona. Hermanos, si ustedes tienen la oportunidad de evangelizar, de hablar de la palabra, háganlo, hermanos. Háganlo porque un día daremos cuenta de todas nuestras acciones, de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y es muy importante saber eso, hermanos. Hermanos, me voy despidiendo con ustedes con mucho respeto, con mucho amor. Los llevo en mi corazón. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Espero que pasen una excelente semana llena de muchas bendiciones. Hay que seguir perseverando, hay que seguir orando y hay que seguir confiando en aquel que dio la vida por nosotros. No hay otro como Él, hermanos. No hay ni habrá otro como Él. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, hermanos.